No cabe duda de que la celebración de la Semana Santa no es algo que se lleve a cabo de manera automática o por arte de magia, sino que necesita de hombres y mujeres que dediquen su tiempo y su esfuerzo para que se haga realidad cada vez en nuestras iglesias y en nuestras calles. Gentes, la mayoría de ellas anónimas, que ponen su ilusión en la Semana Santa y que viven todo el año pendientes de ella. Y gentes también con nombres y apellidos que tienen responsabilidades diversas en que todo lo que encierran estas celebraciones se lleve a cabo cada año con mayor brillantez y religiosidad al mismo tiempo. Y en Abarán, como en todos los pueblos, hay nombres propios que se han destacado a lo largo del tiempo por lo que han aportado para hacer realidad la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que es, y no debemos olvidarlo, está en la base y lo que da sentido y razón de ser a la Semana Santa. En nuestro pueblo, y ciñéndonos tan solo al último siglo, hay muchas personas cuya dedicación y aportación a la Semana Santa ha sido muy importante y han contribuido al engrandecimiento de esta. Entre estas personas hemos destacado esta noche a dos, cuyo recuerdo aún sigue vivo entre nosotros y que entre otras cosas compartían el afán por asentar nuestras celebraciones de Semana Santa en la fe en los acontecimientos que se conmemoran, una fe que lleva una vivencia, en primer lugar dentro del templo y luego fuera de los templos, en los desfiles por nuestras calles. Esas dos personas son el sacerdote don Juan Sáez y el farmacéutico don Pedro García, dos personalidades que no concibieron la vida sin la fe y que hicieron de esta el motor de su existencia. La simbiosis entre ambos fue total y la colaboración entre ellos fue muy fructífera en muchos ámbitos de la vida del pueblo, entre ellos en la Semana Santa. Cuando muere don Pedro García, en su entierro, el sacerdote don Antonio Hielo lo definió como el bolsillo de don Juan, y tenía mucha razón, pues contribuyó don Pedro económicamente a todas las necesidades o proyectos que su párroco le planteaba. Pero su apoyo al sacerdote no solo era material, sino que don Juan también encontró en don Pedro consejo y ánimo cuando lo necesitó. Igualmente, don Juan fue para el farmacéutico el guía y consejero espiritual que él, un hombre de fe y formación profunda, necesitaba. Centrándonos primero, que es mi tarea, en la figura de don Juan Sáez, este llega a Abarán en febrero del 55, procedente de Beniaján, donde había estado de párroco en dos ocasiones, y aterriza en nuestro pueblo precedido de una fama de bondad que se había granjeado en todos los destinos en que había estado. Y como muestra de ello, en una aldea de Albacete, Bormate, donde estuvo de joven, se le conocía como el santo cura de Bormate. Y en Aljucer hay una placa en la fachada de la iglesia dedicada a don Juan el Bueno, pues así se le conocía. Junto a esa fama de bondad, llega además apadrinado por un sacerdote muy notable en la diócesis, que era además nacido en Abarán, el canónigo don Francisco Javier Leandro Sánchez Ocaña. Pues con esta fama de bondad y esta ilustre compañía, el 23 de febrero del 55 llega a este pueblo y centenares de personas, con su alcalde a la cabeza, lo acompañan desde la era hasta la iglesia, donde toma posesión de su cargo, sustituyendo al cura yeclano don José Ortuño. Ya hemos hablado en varias ocasiones, con motivo de su proceso de beatificación, de toda la obra material y espiritual que hizo en este pueblo durante los 17 años que estuvo aquí. Ahora se trata en esta noche de profundizar en su relación y repercusión en la Semana Santa de Abarán, en la que, como único párroco entonces, aunque siempre tuvo coadjutor, consiguió un protagonismo importante. Pero cuando hablamos de la Semana Santa, no solo nos referimos a los desfiles y otros eventos que tienen lugar en la calle,
sino también a las celebraciones que se llevan a cabo dentro de la Iglesia y que realmente son las que dan sentido a todo lo demás. Es por ello por lo que vamos a distinguir la labor de don Juan de la puerta del templo para adentro, es decir, en los oficios litúrgicos de estos días, y su tarea con las hermandades para dar mayor lucimiento a nuestros desfiles. Hay un hecho muy importante que marca no solo en Abarán, sino en toda la Iglesia católica, las celebraciones de la Semana Santa en lo que se refiere a la liturgia de estos días, pero que también tiene su repercusión en las celebraciones de fuera de la Iglesia. Y es que el 19 de julio del 55, la Sagrada Congregación de Ritos del Vaticano aprobó un nuevo ordo para la Semana Santa, es decir, unas nuevas instrucciones para celebrar estos días. Y una de las novedades fundamentales fue el cambio de horario de los oficios, que de celebrarse por la mañana pasan a hacerlo por la tarde o noche, y eso repercute, lógicamente, en la organización de los desfiles procesionales. Así, en el año 51, antes de la Reforma, el horario de oficios y procesiones es el que sigue. Jueves Santo, a las 10 de la mañana, solemnes oficios y comunión general, con asistencia de autoridades y hermandades en pleno. A las 8 de la tarde, Jueves Santo, repito, solemne procesión con todas las hermandades. Viernes Santo, el año 51, a las 8 de la mañana, solemnes oficios en la iglesia parroquial. A las 9, procesión camino del Calvario, durante cuyo recorrido se rezará el Vía Crucis. A las 4 de la tarde, ceremonia de desenclavamiento y sermón. A las 8 de la tarde, procesión del Santo Entierro. Y el sábado de Gloria, a las 9 de la mañana, oficios del día y a continuación misa solemne. Esta renovación tan importante en horario y otros aspectos le toca llevarla a cabo a don Juan ya en la primera Semana Santa que pasa aquí, en la del 55. Y en ello muestra ya 3 caracteres que marcarán toda su vida, como son la obediencia a los mandatos de la jerarquía, el cuidado y exquisitez en la liturgia y la sintonía y buena relación con la feligresía. En esa nueva orden del Vaticano se dice que a todos los sacerdotes incumbe la obligación de instruir a los fieles de suerte que puedan tomar parte consciente y devotamente en los sagrados oficios. Y a ello obedece la publicación de unos pequeños programas de los que conservamos los del 56 y los del 57, en los que se explica detenidamente el sentido de cada una de las celebraciones de estos días. Y junto a la explicación teológica de lo que se celebra, recoge instrucciones muy pormenorizadas sobre la organización de los actos religiosos. Como ejemplo, estas instrucciones para la distribución y protección de las palmas del año 56. Dice el programa: a continuación se distribuyen del modo siguiente: en el presbiterio a los que ayudan a la misa, y en la parte baja a las autoridades y fieles en general. Para tomarla se hace genuflexión sencilla y se besa la palma. Acto seguido se organiza la procesión con el siguiente orden: estandarte, incensario, ciriales con la cruz, clero y celebrantes, niños con palmas, siendo aconsejable que vayan vestidos de blanco, caballeros y cerrando las autoridades. Las señoras pueden ir a continuación. Para la distribución de la comunión en los oficios del Jueves Santo, estas son las normas. Los caballeros la recibirán en el altar mayor, empezando las autoridades y a continuación los demás, debiendo entrar siempre por el pasillo central y retirarse por los lados. Los que ocupen las naves laterales no deberán pretender nunca cambiar este orden, sino que entrarán también por dicho pasillo, a continuación de los caballeros que hayan ocupado los bancos. Las señoras la recibirán en el altar de la Inmaculada, se acercarán por el pasillo transversal que se forme y saldrán por las partes laterales. Y así, con todo detalle, va informando de cómo se deben organizar los oficios de estos días. Y es que don Juan era, entre comillas, un maniático de la liturgia, siempre, pero más que nunca en Semana Santa. La liturgia en lo que se refiere a lo ritual, pero también en los ornamentos y objetos sagrados, porque él
que se quedaba sin comida y hasta sin ropa para darlo a los necesitados, al mismo tiempo también quería lo mejor para el culto al Señor, pues merecía los mejores ornamentos, casullas, roquetes, estolas y los mejores objetos, cálices, custodias, vinajeras. En cuanto a los oficios, cuidaba mucho los cantos, las lecturas, el lavatorio, los preparativos para la vigilia pascual, el montaje del monumento y especialmente que el Señor nunca estuviera solo, y para ello dio un especial protagonismo a la adoración nocturna que él creó en el 58 y que, estando él de cura, congregaba a decenas de hombres en torno al sagrario. Entre los fundadores, don Pedro García precisamente, Joaquín de la Vejez, Juan José García Sáez, don José el Currito, etc. Esta intervención de los hombres en Jueves Santo se complementaba con los turnos de vela que de las 10 de la mañana hacían las señoras ante la Virgen de la Soledad el Sábado Santo. Y algunos aún recordamos, aunque a malas penas, la representación del desenclavamiento tras los oficios del Viernes Santo, tradición que se perdió tras su marcha y que rescató después don Antonio Hielo, y tras él Fernando sigue poniendo su empeño en que no desaparezca del todo. Era algo muy nuestro y no debe quedar en el olvido. De todo ello estaba detrás don Juan, sin olvidar las muchas horas que en estos días y siempre dedicaba al confesionario. Pero si intensa y muy fructífera fue su labor en la Semana Santa de puertas para dentro del templo, no lo fue menos de puertas para afuera, y él estuvo detrás del gran cambio que se llevó a cabo en estos desfiles, con sus iniciativas propias y su apoyo a todo lo que supusiera un mayor engrandecimiento y brillantez de nuestras procesiones. Y es que él tenía claro que el sacerdote debía respetar las tradiciones que configuraban la identidad de un pueblo, aunque en alguna ocasión chocara con sus ideas o costumbres. Así lo afirma en relación con la Noche del Niño en una publicación del 73, cuando ya no estaba aquí en Abarán. Dice así literalmente: Navidad del año 55, 10 meses en esta parroquia de Abarán. Con gran entusiasmo preparaba yo todo lo concerniente para la misa del gallo. Me advierte el venerable sacristán que no se da besar al niño hasta la noche de Reyes. Me contrarié y en silencio aguanté la adversidad, ya que en todas las iglesias era un momento de gran entusiasmo y devoción besar al niño después de esta misa. Interiormente no me resignaba, cuando de pronto recordé una de las lecciones de pastoral del seminario en la que se nos enseñaba a amoldarnos a las costumbres de los pueblos con tal que no obligara gravemente. Esto me tranquilizó y logré decir la misa lleno de alegría, por dentro y por fuera. Este fragmento nos da idea de lo que era su forma de entender la pastoral, sacrificar sus ideas, en ocasiones, en beneficio de las costumbres de cada pueblo. Y eso lo hizo realidad durante todo el tiempo en que estuvo aquí. Y por lo que respecta a la Semana Santa, su relación con las hermandades pasionarias fue siempre muy fluida y amistosa, y de ello podrían dar fe aquellos antepasados nuestros de esos años que cargaban sobre sus espaldas el peso de organizar los desfiles, como el maestro Amorós, o David del Perro Gordo, o Pedro Carrillo, o Fernando de Olla, o María de la Mulata, o don Pedro, o Antoñín de Candelo, o Feligreso Baquico de la Ramona después, o los Mortes, o el maestro Peñaleja, o Adrián de la Ciriaca, o tantos otros, que nunca encontraron en don Juan un mal gesto o un impedimento para sus iniciativas. A lo máximo que llegaba su enfado ante alguna contrariedad era agachar y mover la cabeza y exclamar: válgame el Señor. Como cuando, por ejemplo, se quedaba el trono del Señor, que se arreglaba y salía de la iglesia, como también ante la Virgen, semanas y semanas al fondo de la iglesia bajo el coro, y no acudían a llevárselo por más recados que don Juan le enviara a Adrián. Pues esa relación positiva con las hermandades dio mucho fruto, y es evidente que todas las innovaciones y adquisiciones que se llevaron a cabo en nuestras procesiones contaron siempre con su respaldo y ánimo.
Pero esa fluida relación no impide el que no incida en que hay que procurar una mayor religiosidad interior y no dejarlo todo a los desfiles de la calle. Y así lo hice en el programa del 57. ¿De qué tenemos aquí? Dice don Juan: algunos dan un cierto matiz pagano a estos días, y es de desear que todos procuremos dar solidaridad cristiana a estos días. Qué pena dar el ver cómo se afanan algunas personas por figurar en las procesiones con el traje de mayor coste, con las joyas más llamativas, con todo el mejor ornato externo, y cómo se olvidan del adorno interior, de la belleza del alma, de llevar la conciencia limpia de pecado. Qué poco se preocupan de esto. Este mensaje de coherencia y preeminencia del espiritual es el que él intenta hacer llegar a sus feligreses, pero nunca desde el reproche o la aspereza, sino practicando lo que siempre fue en él una norma de vida: la corrección fraterna. La realidad es que fue un impulsor de las procesiones, estuvo detrás de la creación de algunas hermandades y fue siempre un factor de unión cuando se presentaba alguna situación de enfrentamiento o división en alguna hermandad. En relación con el número y calendario de nuestros desfiles, las novedades más destacables que don Juan introdujo fueron: en primer lugar, la introducción de la imagen de la burrica en la procesión de Domingo de Ramos, que será en la calle en el 58 por vez primera. Antes de esto, se bendecían las palmas en la iglesia y se hacía una corta procesión por la Plaza Vieja para volver otra vez a la parroquia. Pero él dio un gran impulso a este desfile y compró, no sabemos cómo, de Olot la imagen de Cristo sobre un pollino y encargó a la Hermandad de la Verónica que se hiciera cargo de ella, pues era conocedor del movimiento procesional que se venía haciendo por los obreros de la leva por la calle Colón. Está claro que el desfile comenzaba en la leva con el trono y su banda, pero el desarrollo posterior sufre varios cambios con el paso del tiempo. Y así, por ejemplo, en el 68 hay al mismo tiempo misa en San Pablo y en la leva, y luego desde la fábrica se procesiona con el trono hasta la parroquia. Hay que tener en cuenta que don Juan tuvo siempre coadjutor. Yo creo que el último año parece que no. De don Miguel Nandurriza, que fue el primero, José María Peñaranda, que tuvo 2 veces, don Ginés Ortín, Tomás Alburquerque, don Francisco Sánchez y don Juan Matías Caballero, que fue el último. Entonces había, por ejemplo, en Jueves Santo, en los oficios, había a la misma hora 3 misas. También miran predicadores de fuera, en el asilo, en la ermita y en la iglesia. O sea que podían coincidir porque había más de un cura para el servicio. En los años 70 y 71, el paso del trono salía desde la leva hasta la Plaza Vieja, pero la bendición de las palmas era en la ermita, y luego se salía el encuentro del trono y en la plaza se hacía la misa de campaña. Y en el 73, cuando don Juan ya se había marchado y la parroquia de San Juan Bautista funcionaba ya como tal, se inicia lo que es la procesión tal como es hoy en la actualidad. En segundo lugar, la celebración de la procesión del Martes Santo, ya en el 56, con el Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Esperanza, que fue donada al pueblo ese mismo año por la familia baranera de los Cobarros que vivían en Alcantarilla y de la que era camarera Esperanza Templado, madre de don Antonio Hielo, que fue la que le inculcó a él esa devoción por la Virgen que mantuvo hasta su muerte. Don Juan quiso que en este desfile la Virgen fuera acompañada por las mujeres que trabajaban en los almacenes, por eso se le conocía como la procesión de las obreras. Y es que, como luego hará también con los albañiles y el sector de la madera, don Juan buscaba relacionar los gremios profesionales con las hermandades. En principio, el desfile de martes salía y llegaba a San Pablo, hasta que en marcha ya la parroquia de San Juan Bautista, la salida era y sigue siendo desde allí. El tercer gran cambio es la supresión de la procesión general de Jueves Santo, que se celebraba a las 8 de la tarde, y su traslado a Miércoles Santo. Cambio motivado por la nueva orden que imponía celebrar los oficios por la tarde en lugar de por la mañana. Ya en el 56 se anuncia el desfile a las 9 de la noche de la Flagelación, San Pedro, Exeomo, Magdalena y Samaritana, Nuestro Padre Jesús, la Verónica, San Juan y Virgen de Dolores, es decir, todas las hermandades de ese momento. Junto a esta nueva distribución en el calendario y el nuevo recorrido de algunos desfiles, durante su estancia en este pueblo se produjeron otras novedades en cuanto a incorporación de nuevas imágenes, estandartes, tronos, túnicas, pues en los años 60
fueron unos años gloriosos para este pueblo. Aunque está claro que don Juan no fue el responsable directo de todas estas novedades, sí que creó el clima de apoyo y de cariño por nuestras procesiones para que las hermandades, aunque en algunos casos será mejor decir algunas personas con recursos, hicieran importantes inversiones en aumentar el patrimonio de cada hermandad. De todas estas novedades, vamos a destacar dos por cumplirse este año su 60 aniversario. La primera es la adquisición del Cristo yacente, que fue encargado al gran escultor murciano don José Blanes por el doctor Molina, y que este año lleva el cartel de Semana Santa realizado por nuestro amigo y gran artista Viti, y que desde el principio levantó una gran admiración por su reflejo tan logrado del momento final de Cristo tras el tormento de la cruz. Este Cristo se incluye en la hermandad de nuestro Padre Jesús, en la que también colaboró mucho el gremio de la madera, especialmente de la fábrica de los Parras y de la Viuda, y es una de las joyas más valiosas de la imaginería de este pueblo, y era para don Constantino una de las mayores satisfacciones de su vida. Y la segunda novedad en la que don Juan sí tuvo una influencia muy importante fue la incorporación a nuestros desfiles del trono del descendimiento, con la creación de su hermandad correspondiente. Fue también en el año 63, un año glorioso para Abraham, el año en que subimos a segunda división, con la exportación a pleno auge, las fábricas de maderas en plena expansión, la emisora en todos los hogares, la ermita ya en su esplendor, todo ello bajo la alcaldía de don José Ruiz Gómez, que en sus 16 años de primer mandatario, desde el 53 al 69, fue, y no me duelen prendas en decirlo, quien protagonizó el desarrollo urbanístico, la terminación de las aguas de las redes de agua y alcantarillado, el asfaltado de las calles, la biblioteca y la Casa de la Cultura, y muchas otras realidades que son la base de la Abarán actual. Pues este alcalde es también quien está detrás de este descendimiento, que con 5 figuras suscitó aquel Viernes Santo del 63, en que desfiló por primera vez, una sensación de admiración y sorpresa en todo el pueblo como pocas veces se había experimentado. Era algo grandioso y bellísimo, gracias a las manos y al arte del escultor valenciano Efraín Gómez Montón. Pero si en Valencia estaba la mano artística, aquí en Abarán estaba la iniciativa del cura don Juan, que fue el alma de esta adquisición, la generosidad del alcalde don José Ruiz, que puso la parte económica, y la fuerza social y el entusiasmo del maestro Peñaleja, y con esa combinación no se podía fracasar. El arte de Efraín, el dinero de don José Ruiz, la fuerza social del maestro Peñaleja y la espiritualidad de don Juan Sáez eran 4 columnas que son las que mantenían esta hermandad, que le siguen manteniendo hasta ahora. Y es que la relación del párroco con el alcalde era muy cordial, aunque respetando cada uno el ámbito del otro, pues no era atorrado un hombre de entrometerse mucho en la iglesia, ni don Juan tampoco un sacerdote de pasar mucho por la casa consistorial. Sin embargo, la relación de don Juan con el maestro Peñaleja sí era muy estrecha desde que llegó este cura a Abarán, y fue él a quien siempre acudía para cualquier obra en la parroquia, y cada vez que lo llamaba, Antonio se lo dejaba todo y estaba allí al momento. Como hemos comentado antes, don Juan hizo responsable a otro gremio, al de la construcción del mantenimiento de esta hermandad, y aún hoy se la conoce como la de los albañiles. Ha pasado por muchos altibajos y ha sido casi un milagro que haya podido llegar a estos 60 años, pero con la fuerza y la ilusión de los 4 pilares que la fundaron y el ahínco de sus continuadores, ha podido mantenerse en el tiempo, y ojalá que todos podamos celebrar su centenario. Estas fueron, a grandes rasgos, algunas aportaciones de don Juan a la Semana Santa de este pueblo, una celebración que él sentía muy dentro y que hizo suya. Justo es decir que al marchar el de Abarán, la situación cambió radicalmente, y esa relación fluida y constructiva con las hermandades dio un giro de 180 grados, pues se enconaron las relaciones de esta con el nuevo párroco. Pero afortunadamente, la fuerza y la ilusión de los cofrades y el espíritu imborrable de don Juan consiguieron que nuestra Semana Santa no desapareciera,
y que llegara hasta hoy, hasta este 2023, en que nos disponemos a vivir estas celebraciones, siempre iguales y siempre diferentes, siempre viejas y siempre nuevas, siempre antiguas y siempre actuales. Muchas gracias. Ahora vamos a trazar Pedro García Gómez, Pedro Fidelio, va a hablar de la figura de su padre, don Pedro García Carrillo, que como ya hemos dicho es una figura fundamental, no solamente en la Semana Santa. Don Pedro merece ser rescatado, bueno, aunque él no quería ser rescatado del olvido. Yo tengo que decir que estuve detrás de hacerlo, porque él no lo hacía en Abarán, de hacerlo hijo adoptivo, y él se enteró, yo lo hice de forma civilina, y entonces me pidió por favor que no, que él, en fin, no que quiso nunca ningún honor ni ninguna relevancia, pero es un hombre que merece la pena recordar. Desde el punto de vista económico, fundó una industria, una gran novedad en un pueblo pequeño. Desde el punto de vista social, cultural, bueno, aquí tenemos a Pedro García Gómez, amigo, compañero y colega de tantas andanzas, para hablarnos de la figura de su padre, don Pedro García Carrillo. No sé si has oído lo que está hablando de don Juan. Bueno, pues don Juan y don Pedro, una sociedad no anónima, ni tampoco limitada, una sociedad extraordinaria. Bueno, Pedro, tienes la palabra. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y agradecer sobre todo a la Junta de Hermandades que hace posible esta conferencia y nuestra presencia ahí, a Pepe por todo lo bueno que dice de mi padre. No sé si cuando yo me muera dirá lo mismo de mí o parecido, pero en fin, de todas maneras, como yo soy muy viejo, mi familia vive mucho, no sé. Agradecer también como digo, a la Junta de Hermandades la posibilidad que hace y felicitar al pregonero, al cartelista y al nazareno de honor. Y bueno, y por mi parte, pues la posibilidad de volver a estar en ese Salón de Tronos, que aunque es posterior a mis inicios en la Semana Santa, sí que ha habido una buena parte. Mi padre, no está bien que yo hable de mi padre, simplemente puedo contar parte de su vida. Decía Pepe que mi padre nació en Cieza y creo que es oportuno aclarar esa fotografía que ha aparecido en el cartel que anuncia esta conferencia, que mi padre está delante del Santo Cristo. Hay un paralelismo entre mi padre y don Carmelo Gómez Templado, pues saben que es al contrario. Carmelo nació en Abarán, vivió en Cieza, y mi padre pues nació en Cieza y vivió en Abarán. Y Carmelo, cuando le decíamos, Carmelo, tú que eres medio ciezano y medio abaranero, le decía, no, yo soy totalmente ciezano y totalmente abaranero. Y mi padre, pues le pasaba, era totalmente ciezano y totalmente abaranero. Y en Abarán pues impulsó todo lo que estaba en su mano. Y como decía Pepe de su fe, en todos sus escritos y todo lo que vive, pues él siempre hace sus cosas a mayor gloria de Dios. La relación con don Juan viene del momento en que llegó a Abarán. Yo recuerdo perfectamente, o sea, estoy ahora mismo metido en la escena, cuando bajamos en comitiva. Yo tenía 5 años entonces. Ahí tenía, en esa foto que hay, el de la derecha soy yo y el de la izquierda es mi hijo, ¿no? Entonces yo tenía 5 años y bajamos en comitiva a la iglesia a recoger a don José Ortuño, que era el párroco saliente, y lo acompañamos hasta la era. Allí esperamos la llegada de don Juan. Don Juan se bajó del coche, el mismo coche en que se subió don José para ya salir de Abarán. Y bueno, pues ahí lo acompañamos y empezó la historia. ¿Por qué mi padre hizo tan buenas amigas con don Juan? Pues porque don Juan venía de Beniajá y mi familia paterna es de Beniajá, de su abuelo Pedro García, su abuelo era de Beniajá. Y entonces también, como allí en Beniajá, don Juan había convivido mucho con la familia, o sea, la que más presencia tiene Abarán era Loli, la mujer de Rogelio. Pues claro, lo normal es que, como a esa familia la conocía a Loli, a su madre, a todos los conocía de Beniajá, pues cuando vino a Abarán se relacionó con ellos y de rebote se relacionó con mi padre, y ahí pues empezó ya
una amistad, una relación, una familiaridad tremenda, cuando era habitual de mi casa. ¿Por dónde seguimos, Pepe? Vamos a entrar en el tema de la Semana Santa. Bueno, mira, como no te escucho y yo no me callo ni bajo el agua, pues bueno, te diré. Vamos a ver. Lo de la Hermandad de San Pedro, con un poco de cronología, como sabéis, pues la Semana Santa estuvo interrumpida por el tema de la guerra, y cuando acabó todo aquello, pues faltaban algunas piezas importantes de la Semana Santa, y Tolín fue el gran factotum, el que consiguió mover todo y recopilar todo lo que había para recuperar las procesiones, que ya no recuerdo si empezaron en 1940 o ya fue en el 41. Creo que fue en el 40. Empezaron más o menos y ya en el 41 se repusieron. Ahí pues el San Pedro que salía en ese torno pequeño, que era una imagen de Matilde Vito, pues así estuvo hasta que en el año 1949 encargaron a Planes la imagen de San Pedro. Esa imagen es el único San Pedro que está catalogado. Entonces hay una correspondencia que creo que tú la tienes, porque yo te la he dado, entre Planes y mi padre, de cómo va el tema de la imagen. Y esa imagen, cuando se la va, antes de entregarla a la hermandad, estuvo presente en una exposición que hizo de la imaginería de Planes en el Círculo de Bellas Artes de Abarán, y hay una foto que corre por ahí que es la imagen sola con un fondo oscuro, que es cuando estuvo expuesta en el Círculo de Bellas Artes. Entonces ya, bueno, llegó a Abarán y de momento se montó en el trono reforzando la peana, y así estuvo pues hasta que a Solano se le encargó el trono nuevo. Tengo que decir que para sufragar la imagen de San Pedro se hicieron, bueno, se hizo la obra de teatro, y luego se hizo una rifa que a mí me es muy familiar, porque se sorteaban una muñeca casi de tamaño de una chica joven que caminaba, y eso venía en una caja muy grande que se quedó en mi casa, y pues los que iban rifando la muñeca pues eran los Pedro el Mulato, Pedro Perico el Casao, Perico Pipa, todos los Pedros de Barano, muchos de ellos todos los que se encargaron, y sacaban los domingos la muñeca a pasear con papeletas. Bueno, pues vino San Pedro, se quedó en ese trono, se seguía con los cables, aquellos cables de lana que iban protegidos con rodetes de madera, y así sucesivamente hasta que en el año 55-56 se encargó el trono a Solano, que lo hicieron Solano y Avilés. El trono en aquel momento de plata con lala costó 50.000 pesetas. Y como anécdota, el año, creo que fue en el 79, lo restauramos porque se había descascarillado ya el dorado. Y solo la restauración costó 750.000 pesetas, o sea, imaginaros las diferencias de precio. Luego se cambiaron todo el tema de instalación y demás. Y todavía seguíamos con los cables. Cheva, Carrasquín eran los que siempre llevaban los enchufes. Y bueno, también se hicieron el tema de las túnicas, y las hicieron. Todo esto seguía el estandarte, esto iba a costa también de Rafael. En fin, había una colaboración total entre ellas. Pues ya mi padre seguía, pero básicamente todo aquello se desarrollaba, como dice Pepe, en el laboratorio. En el laboratorio se hacían los capuruchos, las chicas del laboratorio iban a poner las flores, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya a partir de que cumplí los 16 o 17 años, pues empecé a meterme más en la gestión de lo que era de hermandad, de lo que era San Pedro, porque ya había decaído mucho, quedó un poco bastante personalizado. Y ya mi padre se fue apartando un poquito hasta
caído ya pues, prácticamente me dice Carlos, pero mi padre siempre estaba detrás con la lupa puesta a ver qué hacíamos, íbamos un poco de la línea, siempre llamaba la atención. Luego pues bueno, fue cuando también hicimos otras túnicas, fue aquel año en que por motivos que no vienen al caso pues hubo un cambio con el tema de los anderos. Entonces la primera noche para mí fue muy emocionante aquella noche cuando nos quedamos sin anderos y entonces los chavales de lo que era entonces la banda de cornetas y tambores se dejaron las cornetas y solo con 2 tambores subimos el trono por la calle Colón, que entonces había que tener moral para subir con el trono por la calle Colón con chavales jóvenes. Y bueno, fue muy emocionante para mí, de verdad, cuando llegamos a la era, pues yo no esperaba que saliéramos y salimos. Pero así fueron poco a poco y siempre porque mi padre estaba dentro del tema de San Pedro. Se me ocurre ya decir muy poco más de San Pedro, pero en fin, como el tema de mi padre con don Juan, el aspecto de la Semana Santa, luego tuvo un caso de más colaboración, porque lo que es el tema de San Pedro, imagen, trono, don Juan realmente, bueno, la imagen no tuvo nada que ver porque no estaba en Abarán. Pero lo que sí tuvo mucha intervención fue con el tema de la Virgen del Amor Hermoso. La Virgen del Amor Hermoso, la camarera, era mi tía Virginia, bueno, la tía de mi padre, hermana de Jesús, del cura, del tío de mi padre, con el que él se crió, de ahí su formación religiosa. Y entonces, pues, mi tía Virginia había salvado como pudo el manto y todo el ajuar de la Virgen lo tenía guardado en su casa. Y por aquellas cosas, pues bueno, que quizás por la nostalgia o por volver o por rehacer la historia, pues entonces don Juan o mi padre o entre los dos sugirieron que por qué no se hacía una se podría volver a usar así la ropa que tenía guardada mi tía Virginia. Así que este es un caso un poco especial porque normalmente se hacen los mantos para las imágenes y en este caso concreto se hizo una imagen para el manto. Ahí ya, pues claro, fue emocionante también cuando mi tía Virginia volvió a ser la camarera de la Virgen, lo cual fue sucediéndose en el tiempo hasta que ya pues, mi tía ya fue muy mayor, ya no lo podía hacer, y entonces fue mi madre la que se encargó de este menester, hasta que ya también mi madre, por ser ya muy mayor, pues nos lo cedió, lo tuvimos que hacer nosotros, pero las féminas de mi casa pues se encargaban de la Virgen hasta que ya, porque me tuve que venir a Madrid por motivos familiares, pues hice la cesión de la imagen a la hermandad de María y ella pues, se encargaba con su maestría y su dedicación y su ternura a cuidar de ella. Casualmente, y también como anécdota, la imagen de la Virgen del Amor Hermoso se la encargaron, porque se empeñó don Juan, se la encargaron a Sánchez Lozano. Y entonces don Juan, don Juan, para agradecer a mi padre todas las cosas que hacía, nos regaló un niño, una imagen del niño que también la hizo Sánchez Lozano, que la hemos tenido siempre ahora y que ahora la tengo yo aquí en Madrid. Son muchas cosas. Pepe pasó su vida junto a don Juan y él dentro de la iglesia y yo fuera de ella, pero la verdad es que con don Juan pues, era una relación permanente. Cuando se venía con mi padre a Madrid, que comía en mi casa. Luego tengo una anécdota muy buena de don Juan cuando ya se había ido de Abarán. Él luego a veces volvía a Abarán, lo recogía mi padre y volvía a Abarán, yo en mi casa. No quería que se enterara la gente, iban siempre a saludarlo y él no quería ser motivo de discordia. Entonces ya don Juan ya se fue a vivir con su hermana a Aljucer y una tarde mi padre, que estaba de viaje,
a su hermana al laboratorio. Está don Pedro, bueno, no está don Pedro. ¿Y su hijo? Sí, sí, aquí está su hijo. Pasaban la llamada. Ay, Pedrito, qué desgracia, ¿qué ha pasado? Que a mi hermano le ha dado un infarto. ¿Cómo que le ha dado un infarto? Sí, 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 que lo tengo aquí en la cama, muerto de dolor del brazo, que le ha dado un infarto, que a ver. Y él dice que llama a don Pedro. Al médico no, que llama a don Pedro. Y no, pues yo lo único que puedo hacer es irme para allá con mi primo que es médico, que mi primo Guillermo estaba en La Habana, entonces mi primo, y vámonos para allá, a ver a don Juan qué le ha pasado, a que vamos a su casa, llegamos y don Juan estaba en la cama. Ay, don Juan, ¿qué le ha pasado? Ay, que me duele mucho el brazo, ay, que no puedo respirar, ay, que... Mi primo lo escultó, le tumbó el pulso, lo vino por arriba, y mi primo no le veía nada. Y entonces, en una de esas llega su hermana, y dice, sí, es que hay que ver, Juan, te tengo dicho que no vayas tan lejos con el proyector a ponerle las diapositivas a los críos, porque yo tenía esa colección de diapositivas de la vida de Jesús que se llevaban los niños a los colegios. Entonces, de esas cosas que te iluminan, y le pregunto yo, don Juan, ¿en qué mano llevaba usted el proyector de aquí al colegio de los maristas? Cuidado. Dice, en la mano izquierda. Digo, claro, entonces el infarto de don Juan se lo produjo la carga de un proyector hasta el colegio de los maristas. Pues nada, allí se le pasó el infarto y siguió viviendo misteriosamente. Pero a mí ya no se me ocurre qué más te puedo decir. Bueno, pues hemos hecho un recorrido, creo que importante. Creo que las dos figuras individualmente son importantes, pero la simbiosis de los dos fue tremendamente positiva para... Gracias por estar ahí pendiente de esta conexión, que lo mismo que el sonido está detrás solamente, no podemos escuchar también. Tendrá que haber estado aquí en cambio tal, pero bueno. Mañana me voy para allá, fíjate. Bueno, si quieres lo repetimos mañana, no hay problema. Yo no creo que sea el fin de semana. Muchas gracias a ti, muchas gracias también a todos vosotros por la presencia y queremos, con don Juan Sáez, tenemos que seguir pidiendo a don Juan Sáez, visitando su paquetera Catedral de Murcia y invocándonos a ver si conseguimos que haga ese milagro que hace falta para que consiga la gratificación. Ahora me está agradecido, él verdad que nació en la alcantarilla, pero él era barbero, él siempre llevaba en el corazón y la decisión el dolor más grande de su vida fue cuando el obispo se lo llevó de Abraham. Él realmente lo aceptó, él se callaba siempre, nunca negaba por nada y fue una manera de verdad, porque fue un radio favorito de la verdad, realmente. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y esperemos que esta Semana Santa la vivamos, como dice el lema, con intensidad. Bueno, hasta ahora. Muchísimas gracias, disculpen el soporte técnico que nos ha fallado. Esta tarde, como digo, el ordenador se conectaba perfectamente al equipo y funcionaba perfectamente, pero bueno, gajes del directo de los oficios. Bueno, nosotros este año hemos querido traer un detalle que está hecho por las monjas clarisas de Algézares, las monjas verónicas de Algézares, para colaborar con ellas que lo necesitan y así agradecerte el apoyo que nos brindas siempre y que siempre estás a disposición de la Junta de Hermandades y por supuesto de todo el pueblo. Muchas gracias a vosotros. A José Simeón Carrasco Molina, en reconocimiento por su dedicación al conocimiento y fomento de la Semana Santa de Abarán y por acercarnos a la persona de don Juan Sáez y don Pedro García, que tanto bien hicieron por él. Luego hay una cita de San Juan Pablo II. Les pido a todo el pueblo que por lo menos dejen una ventana abierta para que Cristo entre en sus vidas. En Abarán, al 9 de marzo de 2023, Abarán vive su Semana Santa. Pues nada, muchísimas gracias y esperemos que haya sido amena y nada, Abarán vive su Semana Santa. El sábado tenemos el primer pregón juvenil. Estoy seguro que va a ser muy agradable de escuchar y espero verlo allí a todos. Muchísimas gracias por vosotros, por vuestra asistencia.